Vivir sin ego, una exploración desde distintas tradiciones espirituales. El ego es una construcción mental que define nuestra identidad individual, nuestras creencias, deseos, miedos y apegos. Desde tiempos antiguos, diversas tradiciones espirituales han señalado que el ego es la raíz del sufrimiento humano y que su disolución conduce a la libertad interior. Pero, ¿cómo sería vivir sin ego? ¿Es posible experimentar la vida sin la constante identificación con el yo? En este vídeo, explicaremos cómo distintas tradiciones, como el budismo, el hinduismo advaita, el taoísmo, el cristianismo místico y el sufismo, conciben la vida sin ego. Cada una ofrece perspectivas únicas sobre cómo trascender la ilusión del yo separado y vivir en un estado de unidad, paz y compasión. El budismo, la disolución del yo y el camino del no apego. La naturaleza ilusoria del ego. En el budismo, el concepto de anatta, no yo, es fundamental. El Buda enseñó que no existe un yo permanente, sino un conjunto de procesos interdependientes, cuerpo, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia, que crean la ilusión de una identidad fija. Vivir sin ego, según el budismo, implica reconocer la impermanencia, anicca todo cambia, incluso nuestra identidad. Aferrarse a una imagen fija de uno mismo genera sufrimiento. Practicar el desapego, no identificarse con los pensamientos, emociones o roles sociales. Cultivar la atención plena, mindfulness, observar la mente sin juzgar, permitiendo que los fenómenos mentales surjan y desaparezcan sin aferrarse a ellos. La vida sin ego en el budismo. Una persona que ha trascendido el ego vive con ecuanimidad, sin buscar aprobación externa ni temer el rechazo. Actúa por compasión, no por interés personal. El Dalai Lama dice, cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos, encuentras paz. El hinduismo advaita, la realización del ser, Atman, como Brahman. El ego como ignorancia, avidya. En el Advaita Vedanta, no dualidad, el ego, ahamkara, es la creencia errónea de ser un individuo separado. La verdad última es que solo existe Brahman, la conciencia universal, y el Atman, el ser individual, es idéntico a él. Vivir sin ego implica autoindagación, neti preguntarse, ¿quién soy yo?, hasta descubrir que no somos el cuerpo, la mente ni las emociones. Disolver la dualidad, percibir que todo es una manifestación de lo divino. Un sabio como Ramana Maharshi vivía sin identificación personal. Decía, el ego surge al preguntar, ¿quién soy yo?, pero cuando buscas su origen, desaparece. Quien trasciende el ego actúa espontáneamente, sin deseo ni aversión, en armonía con el todo. El taoísmo, fluir con el Tao y el Wu Wei. El ego como obstáculo para la armonía. El taoísmo enseña que el ego crea resistencia al flujo natural de la vida, Tao. El apego al control y a la autoimportancia genera conflicto. Vivir sin ego implica practicar el Wu Wei, no acción actuar sin forzar, como el agua que fluye. Disolverse en la naturaleza, dejar de oponerse a lo que es. La vida del sabio taoísta. Como dice Lao Tse, el sabio no se glorifica a sí mismo, por eso brilla. Una persona sin ego no compite, no se ofende, no acumula. Vive con sencillez, en quietud y unidad con el universo. El cristianismo místico, no yo, sino Cristo en mí. La muerte del ego en la unión con Dios. Místicos como San Juan de la Cruz y Meister Eckhart hablaron del vaciamiento del yo para que Dios more en el alma. Jesús dijo, el que pierda su vida por mí, la hallará. Mateo 4:25. Vivir sin ego implica renuncia al deseo propio, hágase tu voluntad, no la mía. Amor desinteresado, ágape servir sin buscar reconocimiento. La vida del místico cristiano. Santa Teresa de Ávila describe la unión con Dios como un matrimonio espiritual donde el alma se funde en el amado.
Quien trasciende el ego vive en humildad y entrega total. El sufismo, la aniquilación del yo, nfana, en lo divino. El ego como velo ante la verdad. Los sufíes buscan fana, la aniquilación del ego, para alcanzar vaka, subsistencia en Dios. Rumi decía, muere antes de morir. Vivir sin ego implica amor estático, nisku disolver el yo en el amado. Entrega total, taslim confiar completamente en la voluntad divina. Un sufí como Ayag proclamó, yo soy la verdad, Ana Alak, expresando la unidad con lo divino. Quien trasciende el ego vive en éxtasis amoroso, sin separación. Autoconciencia, reconocer la influencia del ego. Reconocer la influencia del ego en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos es crucial. Desarrollar la atención plena y la autoobservación es esencial. Identificar patrones y hábitos impulsados por el ego nos permite transformarlos. Conectar con nuestros valores y pasiones nos da un sentido de propósito. Contribuir a algo más grande que nosotros mismos nos llena de significado. Encontrar alegría y satisfacción en el presente nos libera del ego. El ego es una herramienta necesaria para la supervivencia y el funcionamiento en el mundo. Es importante equilibrar la trascendencia del ego con las necesidades prácticas. Suprimir o reprimir el ego puede ser peligroso. Como dijo Eckhart Tolle, el ego quiere tener razón, la esencia quiere ser paz. Quizás el verdadero viaje espiritual no sea acumular sabiduría, sino soltar todo lo que creemos ser. Todas las tradiciones coinciden, el ego es una ilusión que nos mantiene en el sufrimiento. Vivir sin ego no significa dejar de existir, sino expandirse más allá de los límites del yo. Es vivir en liberación, sin miedo ni apego, unidad, sintiéndose parte de todo, amor incondicional, actuando desde la compasión pura. ¿Te atreves a soltar tu yo para descubrir quién eres realmente?